Hola niños y niñas de segundo año básico del Colegio Manuel Montt. Los saludo, su profesora Bernarda. Vamos a comenzar con un video explicativo que tiene que ver con las unidades, decenas y centenas. ¿Ya? Nosotros lo vimos el año pasado y ustedes se tienen que recordar, ¿no es cierto?, de que usábamos unos cubos apilables para poder entender lo que es unidad, decena y centena, ¿ya? Vimos hasta la decena, pero vamos a comenzar ahora explicando y recordando lo que es una unidad. ¿Se acuerdan? Una unidad era un cubito, ¿ya? Un cubito corresponde a una unidad. Luego tenemos que recordar lo que es una decena, ¿ya? Una decena está formada por 10 unidades, o sea, 10 cubitos como, ¿cierto?, como el que vimos recién. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, esto que yo les estoy mostrando acá, ¿no es cierto?, es una decena que está formada por 10 cubitos, ¿ya? Se juntaron 10 cubitos y se formó una decena, ¿ya? ¿Se acuerdan? Tienen que recordar ustedes cuando formamos las columnas con los cubitos apilables, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la centena, ¿ya? La que hemos visto ahora en las últimas guías, ¿no es cierto?, cuando se les ha mandado. Este rectángulo, ¿no es cierto?, está formado por 100 cubitos, como los que yo les mostré al comienzo, por 100 unidades, ¿no es cierto? Entonces, y por 10 decenas. Entonces aquí tenemos una decena, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas, 6 decenas, 7 decenas, 8 decenas, 9 decenas y 10 decenas, ¿ya? 10, ¿no es cierto?, columnas y cada una tiene 10 unidades. Entonces cada una es una decena. Por lo tanto aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decenas. Entonces estas 10 decenas forman una centena, porque al tener aquí, ¿no es cierto?, cada una 10, entonces tenemos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 unidades, ¿ya? Entonces la centena tiene 100 unidades, o sea, 100 cubitos, como los que vimos al comienzo, y tiene 10 decenas, o sea, 10 columnas de cada una, y está formada por 10 unidades, ¿ya? Esa es la representación de la centena, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a un cuadro posicional donde vamos a recordar que las unidades siempre están a la derecha. En este caso aquí tenemos 8 unidades y en esas 8 unidades, ¿no es cierto?, están representadas las unidades. Acuérdense que la parte de la derecha del cuadro posicional corresponde a la columna de las unidades, ¿ya? Luego nos vamos hacia la izquierda y nos vamos a encontrar con las decenas. En este caso pusimos 2 decenas y nos tenemos que recordar que esta es la columna de las decenas, ¿cierto? Ahí es donde estoy pasando el cursor, y que una decena es igual a 10 unidades, ¿ya? Aquí hay 2 decenas y una vale 10. Entonces nosotros tenemos que ver que este 2, ¿no es cierto?, vale 20. Porque si una decena equivale al número 10, 2 decenas son 20, el número 20, ¿ya? Pasamos a las centenas. En este caso tenemos una. Y acabamos de ver que una centena, ¿no es cierto?, tiene 100 unidades, ¿ya? Esta es la columna de las centenas y una centena tiene 100 unidades. Por lo tanto, aquí tenemos
100 más 20, ¿no es cierto? 128. Este es el número que está representado acá. ¿Se fijan? Entonces, tenemos otra representación donde vamos a ver números representados, ¿no es cierto? Dibujados. Primero, una representación donde están dos columnas. Cada columna tiene 10 unidades. Por lo tanto, aquí tenemos 10 más otras 10 de acá serían 20. O sea, aquí hay dos, ¿no es cierto? Como dice aquí abajo, hay dos grupos de 10. Entonces, si tenemos dos grupos de 10, tenemos el número 20. Se escribe, ¿no es cierto?, con palabras acá, 20, luego con cifras aquí abajo. ¿Ya? Tenemos otra representación. Aquí tenemos tres grupos de 10. ¿Ya? Esos tres grupos de 10, ¿no es cierto? Cada una de las columnas, les repito, tiene 10 unidades. Por lo tanto, 10 más 10 son 20 y más 10 son 30. ¿Ya? Entonces aquí hay tres grupos de 10 y eso equivale al número 30. Ahí está escrito, ¿no es cierto?, con palabras y luego aquí abajo escrito con cifras. ¿Ya? Ahí tienen dos ejemplos de representación de números, ¿no es cierto? En este caso acá con las columnas. ¿Ya? Entonces, tenemos acá ejemplos de representación con centenas. Entonces, tenemos acá una centena, donde yo estoy pasando el cursor, ¿no es cierto? Aquí hay una, aquí está la otra. Y ya sabemos que una centena, ¿no es cierto?, tiene 100 unidades. Más 100 unidades que tiene esta, es 100 más 100. Hay dos grupos de 100. Eso equivale al número 200, que se escribe de esta forma, 200, ¿ya? Ahí está escrito con palabras y aquí está escrito con cifra, ¿no es cierto? Pasamos al otro ejemplo, ¿ya? De centenas también. Entonces aquí ustedes ven tres grupos de 100. Tenemos aquí una centena, más otra centena, más otra centena. Si nosotros sabemos que una centena tiene 100 unidades, más otras 100 unidades, vamos en 200. Más otras 100 unidades, vamos en el 300. Entonces eso equivale a 3 grupos de 100. ¿Cómo se escribe con palabras este numerito? 300, ¿ya? Y en cifra sería, ¿no es cierto?, aquí abajo, donde yo le estoy indicando aquí con el cursor, el número 300, ¿ya? Entonces acuérdense bien de las representaciones, ¿no es cierto?, para poder después hacer los ejercicios. Entonces ahora vamos a ejemplos de unidad. Acuérdense que está siempre a la derecha las unidades. En este caso aquí tenemos 3 unidades, ¿no es cierto? Aquí hay 3 unidades, pasamos a las decenas, donde hay 2 decenas, ¿ya? Ahí hay 2 decenas, o sea, hay 2 grupos de 10. Les vuelvo a recordar que la decena tiene 10 unidades, por lo tanto, si aquí hay 2 decenas, estaría el número 20, ¿ya? Pasamos a las centenas y en las centenas nos encontramos con una centena, ¿ya? Entonces aquí hay un grupo de a 100, ¿ya? Y si nosotros sabemos que una centena es el 100, ¿no es cierto? 100 más 20, porque hay 2 decenas, que es el número 20, entonces sería 123, ¿ya? Ese es el número que está representado ahí. El número es 123, tal como dice abajo, ¿ya? Entonces pasamos a otro ejemplo donde están representados, ¿no es cierto?, en las unidades a la derecha dice que hay 8 unidades, ¿ya? Hay 8 unidades. Luego pasamos a las decenas y en las decenas hay 3,
¿ya? 3 decenas, o sea, 3 grupos de a 10, porque vuelvo a repetir, acuérdense que una decena son 10 y aquí tenemos 3 decenas. Entonces nosotros tendríamos que decir 10 más 10 y más 10. ¿Por qué? Porque hay 3 decenas, ¿ya? Pasamos a las centenas. Y en las centenas nos encontramos con 2 centenas. Y nos tenemos que recordar, por lo que vimos anteriormente, que la centena, ¿no es cierto?, tiene 100 unidades y aquí tenemos 2 grupos de a 100, ¿ya? Entonces, si tenemos 2 grupos de a 100, tenemos 100 más 100. Y entonces 100 más 100 es 200, ¿ya? Entonces aquí tenemos representado el número 238, ¿ya? Entonces es el número 238. ¿Se fijan? Entonces, vamos a recordar siempre la unidad de la derecha, las decenas vienen a continuación hacia la izquierda y luego las centenas. Y recordemos, las unidades, ¿no es cierto?, es del 1 al 9, las decenas del 10 al 90 y la centena del 100 al 900, ¿ya? Entonces, con este ejercicio, ¿no es cierto?, de unidad, decena y centena, vamos ahora, espero que haya quedado claro, ¿no es cierto?, para elegir el número que corresponde, el número correcto de lo que dice acá arriba. Yo le estoy pasando aquí el cursor y aquí arriba dice 3 decenas más 4 unidades. ¿Qué número es? ¿Cuál de los dos? Ojalá que ustedes lo hagan antes que yo lo diga, ¿ya? Que ustedes ya lo estén reconociendo. Entonces tenemos aquí 3 decenas más 4 unidades. ¿Cuál es el número? El 34. ¿Por qué? Porque el 34 tiene 3 decenas, aquí lo dice, más 4 unidades. ¿Se fijan? Entonces, 3 decenas más 4 unidades es el 34. Pasemos a otro ejemplo. Tenemos aquí arriba 4 centenas más una decena más 7 unidades. ¿Cuál de estos dos números será el representado acá? 4 centenas más una decena más 7 unidades. ¿Cuál será el número? Este es el número. ¿Ven? El 417. ¿Por qué? Porque el 417 tiene 4 centenas, una decena y 7 unidades. ¿Se fijan? Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. 5 decenas más 8 unidades. ¿Cuál será ese número representado aquí abajo? ¿Será este o este el que dice aquí arriba? 5 decenas más 8 unidades. ¿Cuál será el número? El 58. ¿Por qué? Porque el 58 tiene 5 decenas y tiene 8 unidades. ¿Ya? Vamos a pasar a otro ejemplo para que les quede más claro. 2 centenas más 6 decenas y más una unidad. ¿Cuál será el número? ¿Será el de la izquierda o será el de la derecha? Vamos a ver. Tenemos que es el 261. ¿Por qué? 261 tiene 2 centenas, aquí está, ¿no es cierto? Tiene 6 decenas y tiene una unidad. ¿Se fijan? A ver, niños, en esta actividad que ustedes van a ver ahora, ustedes están mirando ahora unos numeritos, ¿no es cierto? Estos números ustedes los van a recibir en la guía de matemáticas. Los van a recibir y los van a tener que pegar esa hojita en una cartulina, luego los recortan y los van a tener así como yo los tengo ahora puestos acá en la mesa, ¿ya? ¿Para qué son estos números? Son para formar números, para que el papá, la mamá o algún adulto responsable de la casa les dicte números y ustedes los forman para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cómo se escribe
cada número cuando ya estamos con las centenas. Nosotros estamos trabajando hasta el momento, hasta acá, hasta el 500, ¿ya? Entonces vamos a empezar recordando primero que las unidades van a la derecha y que son el 1, el 2, 3, 4, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8 y 9. Y que luego viene el lugar de las decenas, donde está el 10, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y por último acá a la izquierda, ¿no es cierto?, va el lugar de las centenas. ¿Cuáles son las centenas? El 100, el 200, el 300, el 400, el 500, el 600, el 700, el 800 y el 900, ¿ya? Entonces, con este cartelito, ¿no es cierto?, la mamá le dicta, por ejemplo, el 400, le dice, a ver, niños, fórmeme el 432. Entonces, usted, 430 y 2. Y ahí les quedaría, ¿no es cierto?, formado el 432. A veces los niños cuando están aprendiendo los números cometen el error, si uno les dicta el 432, de hacer esto o esto. Ahí está malo. El 30, como es decena, ocupa el lugar de las decenas, que sería ahí, ¿no es cierto? Y el 2, que es unidad, ocupa el lugar de las unidades y ahí formamos el 432. Y ustedes se tienen que acordar que siempre cuando formamos números ya con centenas, tienen 3 cifras, ¿ya? Siempre van a tener 3 cifras. Y por ejemplo, si la mamá les dice, a ver, fórmame el número 241. 241. Y ahí tenemos formado el 241. ¿Ven? Entonces, acuérdense, siempre 3 cifras en las centenas, ¿ya? Otro ejemplo. Fórmame, le va a decir la mamá, por ejemplo, el 154. 154. ¿Ven? Entonces, siempre 3 cifras. 1, 2, 3. 154. Entonces, esas tarjetitas les van a servir a ustedes para ir formando números, irlos aprendiendo, ¿ya? Cómo se forma cada uno de los números cuando ya estamos trabajando con las centenas. Así que espero que las utilicen muy bien, las tienen que guardar, así también como yo les encargo que hayan guardado las moneditas, las hayan pegado en la cartulina y las tengan guardadas en una cajita.